Siempre que tenemos pensado armar una computadora, nos llega un sinfín de preguntas. ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Buscaré lo último o algo que se adapte a mis necesidades? Pero una de las preguntas más importantes, ¿qué tarjeta gráfica voy a comprar? Por supuesto, todos queremos una 5090 o lo último que salga en el mercado, pero no siempre nuestro bolsillo arropa nuestras expectativas. Es por ello que nos vemos en la necesidad de bajar un poquito el telón y buscar esa tarjeta gráfica que nos dé un mayor rendimiento según la resolución que tenemos en mente, pero al menor costo posible. Vamos, que lo que queremos es una tarjeta de video calidad-precio. Es por ello que el día de hoy volveremos a analizar el mundo del PC Gaming, pero desde la perspectiva de la tarjeta de video, viendo cuáles son esas tarjetas gráficas que más se están vendiendo y distinguiendo qué las hace tan especiales. Así que si te interesa, no te pierdas ningún detalle de este top. Pero algo súper importante, si estás pensando en armarte tu equipo o ya tienes uno armado, no puedes seguir teniendo esta horrible marca de agua para activar el Windows. Tampoco puedes quedarte tuerto pagando una carísima licencia de Windows Retail, y mucho menos descargar cosas extrañas que ponen en riesgo la seguridad de tu equipo. Es por ello que nos llega la solución gracias a CaseFan, dado que con ellos tenemos las licencias OEM más baratas del mercado, 100% oficiales y que se pueden activar en línea. Así podrás sin ningún problema recibir todas las actualizaciones de seguridad de tu sistema operativo, tener servicio de atención al cliente 24/7 y postventa de por vida. Pero también por ser parte de mi comunidad, si aplicas el código BDE50 tendrás un 50% de descuento en todas las licencias de Windows. Y si lo que quieres es una licencia de Office o una combinación de ambos, puedes aplicar el código BDE62 para un 62% de descuento. Y para el doble de seguridad puedes pagar por PayPal en la opción que tienes por acá. Como siempre, tienes todos los links directos en la descripción y gracias a CaseFan por patrocinar este video. En el quinto puesto tenemos la tarjeta de video XFX Spectre Radeon RX 6650 XT. Antes de hablar de la tarjeta de video, nos daremos cuenta que la gran mayoría de gráficas que veremos en este talk son de XFX, pues hasta ahora cuentan con los modelos más económicos y tienen una buena calidad, presionando el mercado para que todos los demás fabricantes también bajen sus costos, cosas que nos benefician a nosotros los consumidores. En el caso de la RX 6650 XT tendríamos una tarjeta gráfica de 8 GB, PCI Express 4.0 a 8 líneas, con 2048 Stream Processor a una frecuencia máxima de 2635 MHz. Digamos que es como una RX 6600 pero súper repotenciada. Y el motivo por el cual esta tarjeta de video se vende tanto es porque alcanza un rendimiento muy similar, ligeramente por debajo de la RX 7600, siendo por supuesto mucho más económica por ser de anterior generación. Es por ello que los que buscan calidad-precio y no les alcanza para la RX 7600 pueden elegir cómodamente la RX 6650 XT, la cual ocupa el quinto lugar de este top. Para el cuarto puesto tenemos la tarjeta de video XFX Spectre AMD Radeon RX 7900 XTX. En este cuarto puesto podemos ver uno de los modelos más potentes del mercado, la RX 7900 XTX. Hablamos de 24 GB, PCI Express 4.0, 6144 Stream Processor con una frecuencia máxima de 2615 MHz. Una tarjeta gráfica hermosa y deseada por donde sea que la mire. Pero el motivo que hace tan especial a esta tarjeta de video es que potencia bruta es ligeramente superior a una RTX 4080 Super. Además que tiene 8 GB más de memoria VRAM, que no es precisamente poca cosa, pero que al mismo tiempo también es mucho más barata. Tanto que con lo que te ahorras comprando la RX 7900 XTX, pudieras incluir fácilmente el costo de un buen procesador. Y es por eso que ocupa el cuarto puesto de este top. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. Para la tercera posición tenemos la tarjeta de video XFX Spectre Radeon RX 6750 XT. En este tercer puesto también
También tenemos una combinación de potencia y economía, dado que la RX 6750 XT cuenta con 12 GB de memoria VRAM, 4 más que los modelos que le hacen competencia, PCI Express 4.0, 2560 Stream Processor y una frecuencia máxima de 2623 MHz. Pero el motivo que la hace tan especial es que esta tarjeta puede competir directamente con la 4060 Ti, mostrando un rendimiento similar en algunos juegos, pero en la mayoría viéndose superior, siendo una tarjeta de una generación más vieja, además de ser considerablemente mucho más económica. Otro punto es que esta tarjeta es incluso más económica que una RX 7600 XT, por ser por supuesto de anterior generación, pero en potencia la RX 6750 XT es muy superior y es por ese motivo que se convierte en una tarjeta muy deseada para aquellos que les encanta la calidad-precio, ocupando el tercer lugar de este top. En el segundo puesto tenemos a la tarjeta de video XFX Spectre Radeon RX 6800. En este segundo lugar tenemos una gráfica que pasa desapercibida para la gran mayoría que quiere siempre lo más nuevo, pero que su naturaleza la convierte en un diamante en bruto, la RX 6800. Cuenta con 16 GB de memoria VRAM, PCI Express 4.0 con unos excelentes 3840 Stream Processor, además de una frecuencia máxima de 2105 MHz. Esta tarjeta es especial por ser incluso mejor que la RX 6750 XT, teniendo una diferencia de precios muy aceptable, pero lo que la hace tan comprable es que puede rivalizar con una RTX 4070, una tarjeta que en el mercado le dobla literalmente el precio, por ser de última generación, además de tener 4 GB más de memoria VRAM, convirtiéndose en la compra más inteligente del día y ocupando el segundo lugar de este top. En el primer puesto tenemos la indiscutible tarjeta de video MSI GeForce RTX 3060 de 12 GB. Aunque yo personalmente me quedaría con el segundo lugar de este top, la verdad sea dicha, el trono lo sigue teniendo la RTX 3060 de 12 GB, dado que la gran mayoría de los gamers juegan en 1080p y prefieren que sea una tarjeta Nvidia. Pero aunque las tarjetas de Nvidia tengan una calidad indiscutible y sean las mejores en el ray tracing, eso no les quita lo caras, pero la RTX 3060 en particular, dentro de todo su mundo, es una de las más accesibles. Su rendimiento no está tan alejado de la RTX 4060, además de tener 4 GB más de memoria VRAM. Vamos, que si quieres sí o sí una tarjeta de video Nvidia y tienes poco presupuesto, la RTX 3060 de 12 GB sin dudas es la mejor opción calidad-precio, ocupando el primer lugar de este top. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.